Buenas noches, bienvenidos al primer programa del El Inmobiliario a Fondo. Un programa que pretende abordar desde la pedagogía y el análisis diferentes temas relacionados con el sector inmobiliario. Un sector que es clave para nuestra economía y también para nuestro ahorro, porque a diferencia de otros países europeos, en España el 80% del ahorro de los españoles está en el inmobiliario y más concretamente en vivienda. En este programa queremos profundizar y darles todas las claves para responder a preguntas que nos hacemos todos, como por ejemplo si compensa más comprar o alquilar o por qué sigue subiendo el precio de la vivienda. Pero también hablaremos de otros ámbitos del sector como el logístico, el hotelero o los data centers y también de temas cruciales para nuestro futuro como es la sostenibilidad de los edificios, de nuestras viviendas o la industrialización en el proceso de construcción. En el Inmobiliario a Fondo es un programa que quiere ser didáctico y de análisis. Para ello, en la primera parte del programa me acompañará siempre aquí, junto a esta pizarra patrocinada por Aedas Homes, los principales protagonistas del sector, personas de peso, altos directivos, expertos de cabecera que explicarán de forma didáctica y sencilla y también amena las claves del tema que queremos analizar. Se trata de ofrecerles a todos ustedes una breve clase magistral, una masterclass de la mano de los principales actores del sector para después pasar a nuestra mesa de análisis donde profundizaremos y debatiremos con nuestro invitado, invitada y otros expertos el tema que nos ocupa. En resumen, aquí en el Inmobiliario a Fondo, ustedes conocerán a fondo el sector inmobiliario de la mano de sus principales protagonistas. Interesante, ¿verdad? Pues acompáñenos, comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Hoy en nuestro estreno queremos analizar el mercado de las oficinas. ¿Cuál va a ser su futuro en la era post-COVID? Porque a raíz de la pandemia el teletrabajo ha irrumpido con mucha fuerza en nuestro país y seguro que usted se ha visto obligado a familiarizarse en tiempo récord con habilidades digitales que muchos apenas conocíamos antes, las videoconferencias, las videollamadas y un sinfín de aplicaciones para trabajar en remoto. El teletrabajo ha ganado mucho terreno en nuestro país. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de ocupados que trabajan más de la mitad de los días desde su domicilio aquí en nuestro país pasó del 4,8% en 2019 al 10,8% como consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus. En 2021 ese porcentaje ha descendido hasta situarse en torno al 9,5%, pero hay quienes auguraban que la llegada del teletrabajo supondría el fin de la oficina. Según un reciente informe de Barclays, la demanda de oficinas podría caer entre un 10 y un 20% a nivel global, pero al mismo tiempo estamos viendo que tanto la contratación como la inversión en el mercado de oficinas sigue creciendo. Los informes de varias de las principales consultoras de nuestro país apuntan a que en 2022 se podrían superar los 3.500 millones de euros de inversión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se explica que el teletrabajo crezca y la inversión en el mercado de inmobiliarias de oficinas también? ¿Cómo van a ser nuestros puestos de trabajo en esta era post-pandemia? Todo apunta a que las oficinas no van a desaparecer, pero serán espacios diferentes a los que estamos acostumbrados. Y quién mejor para explicarnos las principales claves de este mercado que Ismael Clemente, consejero delegado de la compañía de Merlin Properties, compañía cotizada y líder en el sector de activos terciarios. Ismael Clemente, es una de las voces más autorizadas del sector y para mí la verdad es que es un gran placer tenerle hoy aquí en el estreno del Inmobiliario a Fondo. Ismael, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bea. Encantado de estar aquí. Gracias de verdad por estar con nosotros y por servirnos, estar aquí en nuestra pizarra para poder presentar y explicar las claves del mercado de oficinas. Ismael, empecemos un poquito por centrarnos. ¿Cómo explicamos este hecho, ¿no? El hecho de que se está aumentando la contratación, la inversión, pero al mismo tiempo pues, el teletrabajo ha crecido. Pero es verdad que no ha sido, como hemos visto con los datos del INE que apuntaba, no ha sido ese boom, ¿no?, que tanta gente esperaba. ¿Cuáles son las claves para explicar el por qué el teletrabajo no ha tenido este auge? Bueno, yo creo que el teletrabajo es una fantástica herramienta que ha sido magnífica durante muchísimos meses de pandemia para evitar que la productividad cayese a cero. La gente, por lo menos desde casa y con medios tecnológicos, ha podido mantener un nivel de actividad que ha ayudado a que la economía siguiese funcionando. Lo que pasa es que el teletrabajo hay que entenderlo en su justa medida. El teletrabajo que es nocivo para el mercado de oficinas es el teletrabajo que resulta en una destrucción total del puesto de trabajo físico del empleado y su paso a una relación laboral remota con la compañía. Mientras esto no pasa,
no hay destrucción de metros cuadrados de oficinas, y eso es lo que estamos viendo. La gente se rasca un poco la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo puede ser que Savills Aguirre Newman esté dando 135.000 metros cuadrados de absorción trimestral, que nos lleva a más de 500.000 metros cuadrados de absorción anual este año, frente a unos 450, 470 de media histórica en Madrid, lo cual significa que vamos a tener probablemente este año absorción neta positiva en mitad de un mundo que está cambiando y donde hay gente que está empezando a tener horarios flexibles o la posibilidad de teletrabajar? Pues la respuesta es muy sencilla, simplemente porque su puesto de trabajo físico no se está extinguiendo, las oficinas no están cerrando el puesto físico de esa persona y mandándole ya de forma permanente y para siempre a su casa y relacionándose con él a través de un teléfono o de una videollamada. Y además hay una serie de factores, ¿no?, en concreto en España, que propician que esas oficinas sean más atractivas, como por ejemplo el tema del transporte. Explícanos un poquito en la pizarra cuáles son las principales claves para entender por qué este mercado está en auge. Bueno, a ver, es verdad que España es un país dentro del mundo que tiene sus peculiaridades y esas peculiaridades pues hay que saber entenderlas. Por eso nosotros desde hace 2 años y pico ya decíamos que no veíamos tampoco que el teletrabajo era tan grave amenaza en España como sí lo puede ser en algún otro país del mundo para algunos tipos de mercados. Y eso tiene que ver con varias cosas. La primera y la más sencilla quizás sería, sería productividad. Es decir, en España siempre tenemos un problema endémico de productividad. Si le metes el teletrabajo a este fenómeno, pues lo agravas. Te voy a dar un dato muy anecdótico, pero revelador, ¿no? El año pasado creció el número de funcionarios públicos en España un 7% y el número de horas trabajadas por la administración pública cayó un 4%. ¿Cómo se explica eso? Pues, muy baja productividad. Bueno, por el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo hay mucha gente que lo está entendiendo como no ir a trabajar. Entonces, esto es así. Si en un país que tiene ya normalmente problemas de productividad, donde en cuanto mejora un poco el ciclo económico se disparan las cifras de absentismo, le metes además un fenómeno como el teletrabajo, pues te puedes encontrar con problemas graves de productividad. Y esto estamos hablando de productividad, misma hora trabajada con distracciones en casa, frente a misma hora trabajada con menos distracciones, no sin distracciones, en la oficina, ¿no? Entonces, hay países del mundo que lo están enfocando de otra forma. Entonces, en Japón, en Estados Unidos, hay algunos estudios que apuntan que si sumamos las horas de tiempo de desplazamiento a las horas netas trabajadas, que no sé si es como lo estamos enfocando en España, sí que aumenta la productividad. Entonces dicen, no, ten en cuenta que si tú, a partir de hora y media de commuting, de tiempo de desplazamiento por la mañana y por la tarde, a partir de unas 3 horas diarias, tú estás aumentando productividad. En California, en concreto, en la zona de Los Ángeles, estimaban que una persona que tiene un horario de trabajo neto de algo menos de 7 horas, si le sumas las 3 de desplazamiento, que te vas a casi 10 de trabajo real, es decir, un 40% de incremento de tiempo trabajado, aumenta su productividad un 10%. O sea, que vemos que no es una cosa muy eficiente. Aumentas un 40% el tiempo trabajado para un 10% de incremento de y aquí, en cambio, productividad. El transporte, ¿no? Pero es que aquí no es nada. Es decir, una segunda clave. Esa segunda clave es que aquí los tiempos de desplazamiento son absolutamente ridículos a escala internacional. Madrid está en estos momentos en el puesto 276 del TomTom Congestion Index. Es decir, es una ciudad muy poco congestionada. Aquí, como nos miramos nosotros nuestro ombligo, pensamos que se tarda muchísimo en llegar al trabajo y tal. Vete a Shanghái o vete a Bangalore. Es decir, aquí es una ciudad muy poco congestionada, donde el tiempo medio de desplazamiento al trabajo, el medio, medido por TomTom, son 20 y pocos minutos. Y esto ocurre igual en Barcelona e incluso en otras ciudades como Málaga. Y en Barcelona y en Lisboa ocurre 3/4 de lo mismo. En Málaga ni te digo, va la gente andando. Y luego está también, me comentabas, el coste de lo que es la oficina, que para una gran compañía... Es que ese es el tercer factor que podría hacer una compañía tener el incentivo de mandar a la gente a trabajar, que es el coste de ocupación del metro cuadrado de oficina. Si el coste de ocupación por empleado es muy, muy alto, el director financiero puede tener la tentación de mandar a ese hombre a trabajar a casa para intentar ahorrarse ese coste. Pero es que en España apenas representa el 4%, 4,1% del coste salarial del empleado fijo más variable.
y si lo miras en cuenta de resultados de una compañía de cierto tamaño, lo que paga por alquileres de oficinas representa entre el 0,5 y el 1% de su P&L, de su cuenta de resultados total. Por tanto, los costes no son relevantes. Piensa que en Nueva York esa misma cifra puede ser el 40%. Entonces, cuando un director financiero tiene a un trabajador que le cuesta el 40% del espacio de oficina de su sueldo fijo y variable, dice, pues si le mando a casa me ahorro eso. Y encima voy a ganar en productividad. Pues... Y encima voy a ganar en productividad porque es un tío que viene desde más allá de New Jersey y tiene un commuting time diario de hora y media de ida y hora y media de vuelta. Pero si no tienes esos factores, y España no los tiene, pues la propensión marginal de las empresas a mandar gente a teletrabajar es mucho menor. Y un cuarto elemento era que tenemos precisamente en España, antes de la pandemia, ya las oficinas eran muy densas. Ahora que tenían, no muy densas, tenían una alta densidad. Ahora que con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, entiendo que este también es un elemento fundamental que explicaría por qué se están contratando tantos metros cuadrados. Claro, al final teletrabajo y densidad de ocupación son como dos vectores que tiran de una bolita que está en el medio que se llama espacio de oficinas. Entonces, si tú tienes teletrabajo con aplicación masiva, eso en principio podría tirar hacia abajo del número de metros de oficinas contratados. Pero si por otra parte estás desdensificando, pues resulta que eso tira hacia arriba del número de metros cuadrados contratados. Muchas empresas, a base de llenarse la boca con RSC y no sé cuánto y no sé qué, han descubierto que la mejor RSC que pueden hacer es con sus propios empleados. Entonces, tratando bien a sus propios empleados, no teniéndoles ahí embutidos en un espacio de trabajo absolutamente masificado, donde para poder tener una mínima conversación privada en su teléfono móvil, porque les llame su mujer, tienen que desplazarse hasta un call box, atender la llamada, volver. Imagínate las pérdidas de productividad y las distracciones que eso causa. Entonces, esas empresas están volviendo a una mejor utilización del espacio que, si lo miras en estándares internacionales, en Estados Unidos, que se quejan de alta densificación, están en 150 square feet por empleado, que son unos 14 metros cuadrados. En nuestro portfolio, que es eminentemente español, pues estamos en 9,1. España es uno de los países que más ha abusado de la densificación. O sea, que el cuarto sería la... El cuarto sería, si lo ponemos aquí, sería densificación. Sí, vamos a ponerlo. Bueno, pues yo creo que, Ismael, tenemos las principales claves, ¿no?, para entender por qué este mercado sigue creciendo pese a todo lo que ha ocurrido. Te invito ahora a que pasemos a nuestra mesa de análisis, donde bueno, pues, seguiremos profundizando sobre este tema. Pues encantado, muchísimas gracias. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Es momento de nuestra mesa de análisis, donde, como les explicaba al principio del programa, me acompañarán, además de nuestro invitado, otros expertos de reconocido prestigio para profundizar en el tema que nos ocupa. Y para mí es un placer que hoy me acompañen en esta mesa junto con Ismael Clemente, Susana Rodríguez, que es Chief Commercial Officer de Savills España, una de las principales consultoras inmobiliarias de nuestro país. Buenas noches, Susana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Ángel Serrano, a mi derecha, CEO de CityHub, plataforma que ofrece la posibilidad de reservar espacios para trabajar en formato de pago por uso, siendo una experiencia digital la visualización y la reserva del mismo. Muchas buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Beatriz. Con los tres me gustaría profundizar bueno, pues en cómo van a cambiar nuestros centros de trabajo en esta era post-COVID. Hemos visto anteriormente en la pizarra con Ismael pues que las cifras de contratación, las cifras de inversión, Susana, están creciendo. ¿Cómo se explica esto cuando es un momento en el que bueno, pues muchos trabajadores, es verdad que la gran mayoría han vuelto a los espacios físicos, pero es verdad que mucha gente o bien tiene el modelo híbrido o está teletrabajando? Bueno, primero están creciendo porque estamos tomando como base de referencia pues, años 2020-2021, donde con los confinamientos y las restricciones a la movilidad, las empresas estuvieron dilatando el proceso de toma de decisiones. Entonces, si nos fijamos efectivamente en las cifras 2022, el primer trimestre del año, las cifras de contratación llamamos nosotros a los metros cuadrados que se alquilan en un trimestre, pues en Madrid han sido 135.000 metros, eso es un incremento del 66% respecto al mismo periodo del año anterior. Ojo, que primer trimestre de 2021, os recuerdo, estábamos hablando de la tercera ola de COVID
y tuvimos el fenómeno de Filomena, con lo cual también es una referencia un poco particular, sobre todo para el mercado de Madrid, pero en Barcelona, que no sufrieron Filomena, las cifras también están incrementando en un 20%. Eso significa que la demanda, las compañías están volviendo a contratar metros cuadrados. Y en cuanto a la inversión que me preguntabas, pues cerramos el año 2021 con algo más de 2.500 millones de euros invertidos en mercado de oficinas. Está ligeramente por debajo de lo que sería la media de los últimos 10 años y significativamente por debajo de 2019, que es el último año de referencia que tenemos pre-COVID. Pero lo que estamos viendo a principio de este año y todas las operaciones que hay en pipeline, es decir, que se están negociando ahora mismo, apuntan a que terminaremos el año al menos alrededor de los 3.500 millones de euros de inversión. Ismael, ¿cuáles son los principales atractivos que ofrece el mercado de oficinas para la inversión y cuál es el perfil de este inversor? Entiendo que es sobre todo un inversor internacional el que apuesta por este mercado, o también estamos viendo que el nacional apuesta por dirigir su inversión a las oficinas. Bueno, es bastante dicotómico. Yo creo que hay para los tickets pequeños, para edificios o carteras entre 30 y 50 millones de euros, la demanda es de todos lados y muy nacional. Los family offices españoles claramente están en busca de producto de oficinas. Y a medida que vas aumentando tickets, te estás yendo ya más a inversor internacional, institucional, aunque también hay algún nacional que se atreve, pero fundamentalmente es internacional. ¿Por qué la gente compra oficinas y por qué en España? Pues básicamente porque aquí todavía no hemos hecho gran parte del recorrido de recuperación sobre la base previa a la gran depresión financiera. Es decir, si tomamos 2008 como año de base 100, en rentas y en valores capital, en Madrid estamos entre un 75 y un 80 y poco por ciento. Estamos, ponle al 80% de como estábamos en aquel momento. Y sin embargo, sin ir muy lejos, Lisboa, pues estás al 110 aproximadamente de los niveles previos a la Gran Depresión financiera. Entonces, hay está relativa, en relación con otros países europeos, está relativamente barato. En relación con el coste de reposición, sobre todo ahora que han aumentado los costes de construcción, también curiosamente está relativamente barato. Es decir, si tuvieras que construir de nuevo un edificio de oficinas de Castellana, entre lo que cuesta el suelo y lo que cuesta construirlo, tampoco estarías muy lejos de lo que te cuesta comprarlo. Y en tercer lugar, que yo creo el fenómeno que más está en estos momentos pitando, es la inflación. Es decir, todo el mundo quiere ingresos indexados y por definición la oficina ofrece ingresos indexados, ¿no? Y entonces eso hace que la gente lo busque como un producto muy atractivo en momentos en los que la inflación vuelve a asomar la cabeza. Ángel, a mí me gustaría saber, está claro que las oficinas, como hemos explicado antes en la pizarra, no van a desaparecer, hemos dado las razones para ello, pero es verdad que es un sector que se tiene que reconvertir. Cuéntanos, ¿cómo ves tú cómo tienen que ser estas oficinas en esta era post-COVID? ¿Qué elementos tienen que tener para atraer ese talento y que la gente precisamente quiera ir a la oficina? Pues tal como lo veo yo, no hay recetas únicas y cada compañía tiene que buscar su modelo que va a estar influenciado por cuál es su política de teletrabajo. No es lo mismo no ofrecer teletrabajo que un día o 2 días. Entonces, eso va a tener una influencia y, como ha comentado Ismael contigo en la pizarra, en la densidad y en el diseño. Veníamos de densidades altísimas, de ratios, como ha comentado Ismael, de 9 metros cuadrados por persona y menos, y eso ahora con la pandemia y el distanciamiento social pues, se va a tener que reconvertir. Con lo cual, ahí hay una ganancia en el tema de densidad. Y en el tema del diseño, pues se habla mucho de que la oficina debe ser el lugar de encuentro, de conectar presencialmente con los equipos para proyectos multidisciplinares. Pero yo lo que creo que es que hay que entender bien cada organización qué es lo que necesita. Y ahora sacar datos sobre qué están ofreciendo las oficinas, porque mucha gente está volviendo a la oficina ahora y entonces hay una inflación de reuniones, una inflación de quererse reunirse porque vas a la oficina a interactuar presencialmente. Entonces se debe de medir bien qué es lo que está pasando en la oficina para reconfigurar el diseño. Y un patrón que sí que se tiene que establecer en todas las compañías es que la oficina no sea un lugar para teletrabajar presencialmente, que
es lo que se quejan los profesionales, porque en área abierta domina el ruido y la interrupción. El mismo estudio americano que se inventó el área abierta y empezó a hacer los diseños del Active Base Office, ahora se están inventando en la nueva oficina y ya hablan de la biblioteca, hablan de las áreas de encuentro, de la avenida. Entonces, ahora hay que encontrar el diseño adecuado en cada organización y no tener prisa. Que no, el coste de una implantación y el coste de una reforma es alto, con lo cual hay que observar, pivotar y en función de cómo va comportándose cada organización, establecer el nuevo diseño. Pero Susana, yo creo que vosotros estáis detectando, ¿no?, en relación a lo que comentaba Ángel, pues precisamente que vuestros clientes demandan espacios más abiertos, espacios, bueno, pues que inspiren más, ¿no?, que muevan a tener ese punto de conexión, de creatividad, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo estáis viendo vosotros desde Savills. Pues, como bien dice Ángel, el reto de las empresas, sobre todo de servicios hoy, es atraer y retener el talento, ¿no? Esto que antes hablábamos de la mano de obra cualificada, ahora hablamos de talento en sentido amplio. Y ese es el gran reto. Hoy, el siglo pasado era el capital, hoy el acceso al talento. Entonces, la oficina forma parte de todo ese paquete que uno ofrece como compañía a su empleado y no como un lugar con una mesa y una silla y un ordenador, sino como una experiencia. Y en eso están trabajando las empresas, en cómo transmiten a partir del espacio de una oficina física, cómo transmiten la cultura, los valores de la compañía, cómo consiguen que se transmita también el conocimiento, la oficina como un lugar de aprendizaje. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Todo lo que hay en nuestro entorno nos afecta a la forma en la que todo lo que percibimos nos afecta a la forma en la que nos sentimos, al bienestar físico y emocional de las personas. Con lo cual, un entorno de trabajo que sea saludable, que sea, como tú decías, inspirador, afecta directamente a la capacidad de esos empleados de crear, de sentirse bien con su trabajo diario y, por lo tanto, al final se mejora la productividad, consigues organizaciones muchísimo más eficientes, donde ocurren cosas y, por lo tanto, al final, que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de cada una de las compañías. Yo creo que este es el gran cambio, el pensar que la oficina, evidentemente, no es el factor más determinante a la hora de elegir trabajo. Está la retribución, están los beneficios sociales, está el ambiente de trabajo, bueno, todo esto, los paquetes de formación, todo esto que llamamos salario emocional. Bueno, la oficina de alguna manera también forma parte de ese salario emocional. Sí. Bueno, pero es como tú dices, un gran cambio, un cambio positivo, ¿no? Porque escucharos hablar así de que preocupe tanto cómo ha de ser ese centro de trabajo, si echamos la vista atrás hace 10 años, yo creo que la mayoría de los empresarios de esto no se ocupaban, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, Ángel, que en un país como España, donde bueno, pues, la mayoría de nuestras empresas son pequeñas, medianas empresas, trasladarles todos estos conceptos que estamos hablando, bueno, pues no es tan fácil como para una multinacional o una gran compañía. Aquí, ¿cómo se les puede hacer ver o cómo están viviendo ellos esta reconversión de los centros de trabajo? Bueno, España, como bien dices, es un país, no es que es de pymes, es que es de micropymes. El 95,5% del tejido empresarial español son empresas de menos de 10 empleados. Con lo cual, la manera en que ellos consumen los metros cuadrados es una manera diferente a lo que estamos hablando de las grandes corporaciones. Es verdad que las grandes corporaciones es un vector de inspiración sobre lo que va a pasar. Nosotros lo que estamos viendo es que estas compañías, pues bueno, no hay recetas únicas, ¿no? Yo creo que el péndulo va de un lado a otro y ya veremos dónde se queda, pero sí están utilizando más los espacios de coworking. Estas empresas, porque tiene una serie de ventajas sobre la oficina tradicional, el tema del coworking.
Luego hablaremos del coworking, pero me gustaría poner sobre la mesa unos datos que me han llamado mucho la atención de Zoom, de la empresa de la plataforma de videoconferencias, Ismael, en el que dice que el 62% de los empleados de las pequeñas y medianas empresas pues han vuelto aquí en España al trabajo presencial, pero que cuando se les pregunta si prefieren teletrabajo presencial, un 25% opta por el trabajo, un 34% elegiría el modelo presencial, pero más de un 40% apuestan por el modelo híbrido, ¿no? Y el modelo híbrido va ligado a esa flexibilidad que comentábamos. Yo creo que esto es crucial, ¿no?, de cara a atraer ese talento y esa reconversión que estábamos hablando de las oficinas, ¿no? Sí, yo creo que el modelo híbrido ya existía en casi todas las organizaciones modernas, lo hablaba antes de entrar con Susana. Nosotros ya teníamos desde hace mucho tiempo la posibilidad de empezar trabajando en casa un lunes o irnos a trabajar un miércoles por la tarde, ¿no? Lo que está, ese modelo híbrido, lo que está es transpirando poco a poco a todo el resto de la economía, incluyendo las pymes y micropymes, ¿no? Eso es buenísimo, porque es un modelo que se basa más en la productividad del trabajador que en su presencia física medida como tal. Entonces, eso apela a la responsabilidad de la gente y me parece estupendo que España se adapte a esa forma de funcionar. Entonces, vamos a ver cómo continúa evolucionando, pero sí que te puedo decir que pues en nuestra cartera la gente muchas veces tiene la percepción equivocada de que cuando tú tienes una ocupación entre el 90 y el 95 económica, es decir, alguien que te está pagando rentas por el 90-95% de tu patrimonio en renta, eso equivale a un 90-95% de ocupación física, pero no, equivale a entre un 70 y un 75. ¿Por qué? Porque las compañías siempre tienen espacio de sobra preparado para su futuro crecimiento y porque siempre tienen gente desplazada al cliente o viajando, por ejemplo. Y yo no te digo, por supuesto, hoy en día teletrabajando, con lo cual nunca apuran al 100% su ocupación física. Bueno, pues si la ocupación real física medida por los tornos de la capacidad máxima de un edificio oscila entre el 70 y el 75%, ahora mismo ya estamos al 70,5%. Es decir, estamos prácticamente ya en niveles de ocupación física iguales a los que teníamos antes de la pandemia. En España se ha vuelto, en general, ya al trabajo de forma normal. Y creo que son buenas noticias porque España no está tampoco para despistarse en materia de productividad laboral. No sé si en este punto, en el tema de la productividad, coincidís con Ismael, Ángel y Susana de que precisamente pues, el teletrabajo baja la productividad, porque es verdad, ¿no?, que lo que escuchamos cuando pues estás en la calle es decir, bueno, pues si soy más productivo teletrabajando, tengo menos distracciones, y como hemos visto con Ismael en la pizarra es todo lo contrario. Es difícil generalizar. Yo creo que depende de a lo que se dedique la compañía y dentro de la misma compañía depende mucho de cuál es tu trabajo. Si tu trabajo es más individual, probablemente seas igual de productivo si las condiciones de tu hogar te lo permiten en casa que en la oficina. Que ese es también otro tema para debate. También las compañías, cómo se aseguran el bienestar físico y emocional y que tengan todas las tecnologías, ergonomía a su alcance las personas cuando están teletrabajando. Pero dicho lo cual, si tu trabajo es más individual, probablemente no pierdas productividad. Si tu trabajo es mucho más colaborativo, algo tan sencillo como consultar un dato que en una oficina levantas la cabeza y en un minuto lo tienes resuelto, si tienes que llamar por teléfono, esa persona no te puede atender, no te quiero ni contar, hacer una llamada de Zoom, pues la cosa se complica y se tarda horas en resolver algo que en la oficina se puede resolver fácilmente y con mucha más naturalidad. Yo creo que es que hay que cambiar el modelo de funcionar, el impacto del modelo híbrido. Lo que ha pasado después de la pandemia es que las organizaciones tienen que trabajar de manera diferente. Una reunión de 10 personas de 1 hora son 10 horas perdidas. Ahora hay una inflación de reuniones, porque la gente quiere ir a reunirse a la oficina. Una reunión de 5 personas son 5 horas. Entonces, ahí la productividad se ve afectada, con lo cual hay que cambiar los modelos organizativos y operativos de las compañías para que la productividad no se vea afectada, porque, como bien dice Ismael, no lo podemos permitir, pero hay datos, y cuando hablamos con las compañías one-to-one, muchas de ellas te dicen que la productividad no se ha visto afectada. Sobre todo en el sector tecnológico, la verdad es esa.
Otro tema que quería poner sobre la mesa, y ya muy brevemente porque tenemos apenas unos minutos, es el tema de la sostenibilidad. Porque aquí vemos que, tanto desde el punto de vista de la inversión, ¿no? el tema de que sean edificios sostenibles, cumplan los criterios de ESG, es fundamental, pero también la demanda, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? que vienen con otra mentalidad y que buscan pues, elementos diferentes, como estábamos comentando en las oficinas. Este es un tema crucial, ¿no, Ángel? Pues sí, el otro día leía un informe que el 80% de la generación Z, los que hoy tienen entre 7 y 27 años, pues quieren comprar con marcas que estén comprometidas con causas sociales y medioambientales. Si quieren comprar en productos de esas compañías, pues imagínate dónde quieren trabajar. Quieren trabajar en empresas que minimicen el impacto medioambiental. Y eso va en el edificio, en eficientar muy bien los metros cuadrados y en potenciar el teletrabajo porque minimiza el commuting. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ismael en la pizarra, que Madrid no es una gran plaza donde el tráfico sea un problema comparado con las capitales europeas. Pero leyendo un informe de Greenpeace que editó después de la pandemia, decía que aplicar 2 días de teletrabajo reducía las emisiones de gases de efecto invernadero en un 14% y un día más aumentaba esa reducción en un 10%. Entonces, claro, trabajar en una empresa que no te da teletrabajo, pero sí en su RSC tiene el compromiso medioambiental como uno de sus valores, pues no hay coherencia en el mensaje, con lo cual el mensaje tiene que ser coherente en todos los lugares donde se tenga que manifestar. Y Ismael, Susana, también este es un criterio que demandan esa inversión que quiere entrar en el mercado, ¿no? Tener precisamente edificios y oficinas más sostenibles. No solo lo demandan, sino que ya es una realidad y no es opcional. La inversión institucional, los grandes fondos de pensiones, las aseguradoras, ya solo pueden invertir en inmuebles que cumplan con esos criterios de sostenibilidad y de otra forma no pueden hacerlo. Y es que además hay datos que sustentan que esos edificios se alquilan mejor, se alquilan más rápido y a rentas más altas. Con lo cual es una realidad que la demanda está soportando con su reacción ante esos edificios que están rehabilitados con criterios de sostenibilidad, que esos edificios tienen un mayor valor en el mercado. Ismael, yo no sé si tú eres tan optimista en este sentido o un poquito más escéptico. Bueno, el único matiz es que no se está trasladando tanto todavía en rentas, porque todavía la competencia del edificio no certificado, no sostenible, pues, y más en España, que hay un enorme patrimonio oculto en residencial utilizado indebidamente como oficina, pues esa competencia la tienes ahí. Pero bueno, sí, yo creo que la sostenibilidad es como el inglés en nuestra generación, ¿no? O sea, cuando yo empecé a trabajar, pues el tío que era de buena familia, había tenido la suerte de estudiar en Estados Unidos y hablaba en inglés perfecto, pues tenía una ventaja brutal sobre todos los demás y tal. Y hoy en día, pues es que el inglés tiene que hablarlo todo el mundo sí o sí. No hay discusión, con lo cual, y además tiene con un nivel pues lo más cercano posible a la perfección. Pues con la sostenibilidad ocurre lo mismo. Cuando empezamos con esta historia hace 10, 15 años, tener un edificio LEED Gold era como quedabas con los colegas a tomar unas cañas y decías, no sé cuánto número 10, LEED Gold, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Tal. Y hoy en día es que o es LEED Gold el 80% de tu cartera o no eres nadie. Entonces hemos ido avanzando en certificaciones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo ímprobo. Tenemos como 3 millones y pico de metros cuadrados certificados y no solamente oficinas, que eso es relativamente fácil. Lo difícil es certificar un centro o una nave industrial con las pérdidas que tiene en materia, pues, por ejemplo, de calefacción, etcétera. Entonces, bueno, eso que podría parecer heroico hoy en día ya es simplemente el estándar. Lo que pasa es que también ese esfuerzo hará que haya gente que se vaya quedando fuera del mercado y bueno, pues eso nos creará a nosotros oportunidades a futuro. Bueno, yo ya para terminar me gustaría que cada uno de vosotros me dijera por qué modelo opta, si por el modelo presencial
el teletrabajo o el híbrido. Ismael, si te parece, empezamos por ti. Si tuvieras que elegir, ¿cuál? Lo tengo claro, prácticamente desde que empecé a tener trabajos un poco más cualificados, siempre he tenido la posibilidad de trabajar en híbrido y, por tanto, el modelo que considero que tiene sentido es el híbrido porque apela a la responsabilidad de la persona en cuanto a su productividad. Ángel. Yo el modelo híbrido, el modelo omnicanal, poder trabajar no solo en casa, sino en la oficina, sino también en cualquier lugar, basado en la confianza y en un modelo organizativo que pueda medir los objetivos de cada profesional. Muy bien. ¿Y Susana? Creo que aquí coincidimos los tres, no hay ninguna duda. El modelo híbrido basado en la flexibilidad y la responsabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí conmigo en el estreno del Inmobiliario a Fondo, y a todos ustedes pues darles las gracias por seguirnos, emplazarles al próximo programa, y yo creo que bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer las principales claves de por dónde va a pasar el mundo del mercado de las oficinas que no solo tienen que ser más sostenibles, sino también más inspiradoras, más creativas, para seguir atrayendo talento. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo programa del Inmobiliario a Fondo.